Este mundial no se juega en Estados Unidos, México y Canadá por casualidad. Detrás del mundial de 2026 hay mucho detrás. Presiones, alianzas, millones de dólares y una batalla política dentro de la FIFA que ni siquiera mucha gente conoce. Porque hubo otro país que estuvo muy cerca de organizar el torneo. Y durante unos meses, el mundial más grande de la historia estuvo completamente abierto. Dentro vídeo. Antes de hablar de alianzas, votaciones, hay que entender una cosa. El Mundial de 2026 no iba a ser, per se, un mundial normal, porque la FIFA tomó una decisión que ha cambiado para siempre el torneo. Pasar de un formato de 32 selecciones en la fase final a uno de 48. Y eso, que parece un simple cambio numérico, realmente lo ha cambiado todo, porque de repente hacen falta más estadios, mejores y más infraestructuras, más aeropuertos, más seguridad, más patrocinadores, más hoteles. Es decir, hay una lista casi infinita de cosas. Y así, organizar un mundial de fútbol deja de ser una cuestión meramente futbolística. Pasa a ser un proyecto gigantesco, tanto a nivel económico como a nivel político y a nivel de infraestructuras. Y claro, ahí aparece un problema, y es que no cualquier país es capaz de organizar él solo un mundial. Especialmente si la FIFA quiere estadios modernos y con gran capacidad, conexiones aéreas masivas, transporte preparado y beneficios económicos récords. Porque sí, el mundial sigue teniendo magia y romanticismo, pero también la FIFA piensa en ese bill metal. Y cuanto más grande se hace el torneo, empieza a aparecerse más una palabra a ojos de la FIFA: rentabilidad. Y ahí empieza realmente la historia del Mundial de 2026. Al principio, lo lógico era pensar en candidaturas individuales. De hecho, la FIFA, cuando terminó el Mundial del año 2002, que se celebró en Corea y en Japón, no quedó del todo satisfecha por el resultado que había obtenido, por la organización que se había dado siendo en dos países, y no estaba demasiado convencida de repetir la jugada. Pero aparecieron varias cuestiones. Primero, la Eurocopa del año 2021 se celebró ya en toda Europa y realmente podemos decir que fue un éxito. Aunque el contexto de la elección fue que darse cuenta de que, bien, Estados Unidos podía organizar perfectamente un mundial solo, pero México tenía y tiene una tradición futbolera brutal. Y además Canadá quería crecer y quiere crecer dentro del fútbol internacional. Así que poco a poco se empezaron a darse cuenta de que los tres países podían ir juntos. Era como decir: ¿y si lo hacemos juntos? Y creo honestamente que fue una decisión bastante inteligente, porque en ese momento cada país aportaba algo diferente, pero necesario también. Es decir, Estados Unidos puede poner el dinero, las infraestructuras, estadios grandes preparados para grandes espectáculos y eventos prácticamente construidos ya. Y sobre todo, y también, un mercado televisivo de los más potentes del mundo. México, por su parte, aportaba pasión futbolera, cultura de mundial. Realmente, si hay un país en el mundo que tiene esa palabra asociada, yo creo que podría ser México, y además la experiencia de haber organizado ya 2 Copas del Mundo. Canadá, por último, ayudaba a formalizar una imagen de mundial continental, el Mundial de Norteamérica. Además, para la FIFA era música celestial el hecho de que muchos de los estadios de las sedes en Estados Unidos estaban ya construidos gracias a la NFL, y eso significaba menos riesgo, menos gastos y por lo tanto mayores beneficios. Así que podemos decir que a nivel logístico al menos, esta era la candidatura perfecta. Pero mientras eso ocurría, existía otra candidatura que era muchísimo más emocional y que pudo haberlo logrado. Porque mientras Norteamérica preparaba su candidatura gigante, había otro país que estaba dispuesto a seguir intentándolo. Y esto es importante porque Marruecos, esta candidatura, no era una candidatura cualquiera. El país llevaba décadas soñando con organizar un mundial. Y de hecho, esta ocasión, la de 2026, era ya la 5ª vez que lo habían intentado, que se habían presentado, que se habían postulado. Lo hicieron para el 1994, que lo terminó por organizar Estados Unidos,
lo volvieron a intentar en 1998, que se lo llevó Francia, lo volvieron a intentar para el año 2010, que lo celebró Sudáfrica, y también en 2026. Así que mucha gente pensaba que de alguna manera la FIFA tenía una cierta deuda con Marruecos. Además, Marruecos en ese momento tenía una narrativa bastante emocional. La idea era que el Mundial volviese a África después del año 2010. Y en muchos sectores del fútbol internacional, de donde se toman las decisiones, esto la verdad es que hacía tilín. Porque el discurso marroquí no se basaba ni en estadios gigantes, ni en una narrativa de una rentabilidad brutal. Se basaba en una cercanía entre continentes, en el crecimiento notable del fútbol africano, en una pasión futbolera brutal y en el simbolismo que suponía que el Mundial volviera al continente africano. Pero claro, ahí aparecía un problema. Y es que cuando FIFA empezó a hacer números, se dio cuenta de que la candidatura de Norteamérica superaba en muchísimo la diferencia económica, la diferencia de rentabilidad con el Mundial o el posible Mundial en Marruecos. Y cuanto más se acercaba el momento de la votación, más quedaba claro que la decisión final iba a depender más de números que de otra cosa. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque la elección del Mundial 2026 fue mucho más pública y abierta que en ocasiones anteriores. En los años anteriores, a la FIFA le había sacudido múltiples casos de corrupción, y de alguna manera quería vender una imagen de mayor transparencia. Así que finalmente esta elección se hizo mediante una votación abierta de todas las federaciones. Y claro, esto convirtió la elección del organizador del Mundial en una especie de juego político. Se crearon lobbies, hubo muchísimas reuniones y negociaciones, muchos viajes, muchas presiones, muchísimo movimiento entre federaciones. Vaya, porque todos sabían que cada voto valía oro. Y además hay que tener un detalle en cuenta, un detalle importante, y es que Estados Unidos tiene bastante peso dentro del fútbol internacional. Posiblemente por dinero, pero también por la cantidad de patrocinadores que puede atraer, la capacidad de negocio y la capacidad para vender derechos de televisiones. Porque la FIFA tenía algo claro, y es que un mundial en Norteamérica puede romper máximos beneficios económicos en toda la historia de los mundiales. A fin de cuentas son más entradas, más patrocinadores, quizás más audiencia y mayor consumo. Así que, a pesar de que Marruecos apelaba en ese momento al corazón futbolero, la candidatura norteamericana apelaba a la lógica empresarial de FIFA. Y entonces llegó el día definitivo, la elección. La votación final se celebró en 2018 y había bastante expectación, porque aunque estaba claro que la candidatura favorita para todo el mundo era la norteamericana, Marruecos había conseguido bastantes apoyos en muchas de las federaciones del mundo, especialmente en África, y en sectores que querían, digamos, un mundial más a la antigua usanza. Pero cuando empezaron a salir los votos, la diferencia fue mayor de lo esperado. La candidatura norteamericana ganó por 134 votos contra 85 que obtuvo Marruecos. Y ahí podemos decir que prácticamente quedó sellado el futuro del fútbol de selecciones en las siguientes décadas. Porque no se eligió simplemente una sede, sino que se eligió un modelo de mundial. Un torneo que ahora iba a ser gigantesco, repartido entre países, pensado para mover enormes cantidades de dinero y diseñado para convertirse en un espectáculo global todavía mayor. Y sinceramente, con todo lo que supone el Mundial de 2026, da la impresión de que la FIFA no quería organizar un torneo más, sino tratar de crear el evento futbolístico más grande de la historia. Y aquí aparece una pregunta interesante. ¿Podemos pensar que este mundial es una excepción o que el modelo de los mundiales va a ser a partir de ahora así? Porque si lo pensamos por un momento, nos vamos a dar cuenta de que cada vez va a ser más difícil que un solo país sea capaz de organizar un evento tan masivo, con tantas selecciones. Hace poco hasta se hablaba de 64. A mí no me parece lógico, me parece una locura, no me parece que se pueda realizar. Pero con más selecciones necesitaremos más países.
Y en este sentido los costes son enormes. La infraestructura necesaria también es brutal. Y muchos países, con toda la razón del mundo, no quieren construir estadios multimillonarios para usarlo solo durante un mes. Por eso, la idea de terminar compartiendo organización entre países es una idea que se está asentando bastante en la FIFA. El riesgo es menor, se aumentan los mercados, hay más ingresos, más patrocinadores. Además, el Mundial de 2026 puede convertirse en una especie de prueba, porque el fútbol cada vez se concibe más como un espectáculo global y por eso vamos a ver más partidos, vamos a ver a más selecciones, vamos a terminar consumiendo mucho más contenido acerca del Mundial y eso tiene ventajas, aunque también tiene muchas críticas, porque hay gente que piensa con lógica que el Mundial está creciendo demasiado y que al crecer tanto está perdiendo parte de su esencia, que ya no es fútbol, que se está convirtiendo en un simple espectáculo con un objetivo monetario. Pero al mismo tiempo también es verdad que un evento gigantesco como este va a tener ambientes espectaculares, se va a ver en todo el mundo y quizás va a ser recordado por muchísimos millones de personas. Porque lo del 2026 no es una excepción. La FIFA ha ido todavía más lejos y el Mundial de 2030 se jugará en España, en Portugal, en Marruecos e incluso algunos partidos en Sudamérica. Literalmente en 3 continentes distintos. Así que eso demuestra que el fútbol de selecciones está entrando en una etapa completamente diferente. Hace no muchos años la idea de un mundial compartido por 3 continentes hubiera sonado una locura, pero hoy casi nos empieza a parecer el ritmo natural. Y además el caso de 2030 tiene bastante simbolismo. El mundial empezará en Uruguay, entre otros partidos, allí donde empezó también en el año 1930. Y luego, más tarde, unirá otros 2 continentes, Europa con África. Es decir, mi sensación es que los mundiales siguen teniendo magia, pero cada vez parecen menos destinados a ser organizados por un único país. De hecho, y si nos metemos también a pensar en qué está haciendo la UEFA con los torneos de las Eurocopas, estamos viendo algo muy similar. Eurocopas con organizadores compartidos. La próxima Eurocopa se juega en todo lo que es el Reino Unido e Irlanda. Y la siguiente la veremos entre Turquía e Italia. Es como si el fútbol definitivamente hubiera entrado en la era de los eventos globales. Yo soy Alfon, esto es HF con Alfon, historias de fútbol con Alfon, y aquí en Ruta Mundial, serie compartida con el otro canal, estamos haciendo todos los días vídeos acerca de historias de mundiales y cuanto más se acerque el evento, más hablaremos de la actualidad, que es algo que también lo haremos durante el torneo. Y como digo, aquí subimos vídeo todos los días, a veces un poquito más tarde de lo que a mí me gustaría, pero seguimos ahí al pie del cañón. Nada más por el momento. Suscríbete, es lo mejor que puedes hacer si te gusta este contenido, si algo de lo que hago te atrae o te puede interesar. Nada más por el momento, nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Adiós.